Muy bien, hermanos. El fragmento que nos toca hoy es Primera de Crónicas, desde el capítulo 16 al 20. El protagonista de estos capítulos es el rey David. El rey David es un hombre del cual la Escritura da un testimonio muy concreto. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy voy a centrar el comentario de este fragmento en uno de los aspectos que hacía que David tuviese un corazón conforme al corazón de Dios. El primer aspecto sería que David nunca cometió idolatría. David es un rey que siempre reconoció a Dios como el único Dios, nunca flaqueó en idolatría. Y el segundo aspecto lo vamos a ver hoy. En el capítulo 17, en los comienzos, dice que estaba David morando en su casa y David le dijo al profeta Natán que él habitaba en una casa de cedro, pero que el arca del pacto de Jehová estaba debajo de cortinas. ¿Por qué David está diciendo esto? Justo en el capítulo anterior, traen el arca de Dios a Jerusalén, la ponen en medio de una tienda preparado para ella, ofrecen holocaustos, sacrificios de paz delante de Dios, y David bendice al pueblo después de sacrificar holocaustos a Dios, lo bendice en el nombre del Señor, y no solamente eso, sino que establece un servicio de adoración a Dios. Lo tenéis al principio del capítulo 16. Trae el arca al lugar, en un tabernáculo, como había estado hasta ahora, y establece un servicio de adoración constante delante de Dios. ¿Todo estaba bien? Aparentemente todo estaba bien. Sin embargo, David tiene eso en su corazón. Y yo habitando en una casa de cedro, en un palacio, y Dios en una tienda. Y eso a él no le dejaba tranquilo. Y eso es algo que consulta con Dios, y Natán el profeta de parte de Dios le dice, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Y Dios viene y le da a David un mensaje. Le dice, tú no me edificarás casa en que yo habite. Ya hemos visto en otra ocasión que Dios le dijo a David que él no le edificaría la casa porque era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Sin embargo, aquí en Primera de Crónicas no se da esa excusa, sino que Dios da una explicación diferente y apunta a algo muy especial. Fijaos qué promesa le hace Dios a David. Versículo 10, y tiro un poquito adelante. Dice en la segunda parte del versículo 10, te hago saber además, o sea, Dios le va a decir a David esto, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, es decir, cuando ya seas viejecito, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, es decir, un descendiente tuyo, lo levantaré y afirmaré su reino. ¿Sería Salomón? Vamos a seguir leyendo. Él me edificará casa. ¿Será Salomón? Sigue diciendo, y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Ese fue el trono de Salomón? Y yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como lo hizo con Saúl. ¿Se refiere a Salomón? Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y tu trono será firme para siempre. ¿Salomón?
Versículo 25. Cuando David escucha lo que Dios le dice, y él reconoce que no es nadie, dice, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. David encuentra un motivo para orar por la revelación que Dios le ha hecho que le va a edificar casa. ¿Pero qué significa eso? Que de un descendiente de David se iba a levantar un trono eterno y que su casa estaría establecida para siempre. La casa de Dios a través de este descendiente de David con un trono, confirmado eternamente. ¿De quién está hablando este pasaje? Del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios está vinculando esta profecía maravillosa que hablaba de Jesucristo y que todavía no se ha cumplido definitivamente, la está vinculando al deseo del corazón de David de que Dios no habita en una tienda. Yo en un palacio y mi Dios en una tienda. Y hermanos, esto es lo que yo quiero compartir y en lo que me voy a centrar. David siempre tuvo en su corazón la casa de Dios. Nunca ha cometido idolatría, pero también el centro de lo que él tenía en su corazón era la casa de Dios. Y eso se ve en lo que hizo. Incluso cuando a David se le revela los planos del templo, de cómo tendría que ser, David se lo va a decir a Salomón y siendo un hombre de una sabiduría extraordinaria le dice, ojo, que esto me ha sido trazado por la misma mano de Dios. Tiene que ser así. Eso estaba en el corazón de David. Dice el Salmo 132, versículos 3 al 5, un salmo de David, para que veamos cómo era su corazón en cuanto a la casa. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Es decir, no me voy a relajar, no voy a estar en reposo. Estoy parafraseando lo que acabo de leer. Y dice el versículo 5, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. O sea, David, lo que tenía en su corazón, David decía, no me voy a aburguesar, a relajar, ni a dedicarme a mi propia vida hasta que esté edificada la casa de Dios. ¿Se me está viendo ya venir por donde voy, hermanos? Algo que seguramente habéis escuchado en alguna ocasión y se ha predicado muchas veces. ¿Qué le echó Dios en cara al pueblo de Israel a través del profeta Ageo? Le dice Dios, este pueblo dice, estoy en Ageo 1, 2, 4 y 5. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y luego les dice, ¿es para vosotros tiempo para vosotros? Fijaos cómo lo dice Ageo 1:4. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros? Es decir, ¿este es el tiempo para que te lo dediques a ti? ¿Este es el tiempo para que te dediques a vivir para ti? Y sigue diciendo, de habitar en vuestras casas artesonadas, bien arregladas, conforme lo que tú quieres para ti. O sea, tú preparando tu propio aburguesamiento, dedicando tu tiempo a ti mismo porque te lo mereces, dice, ¿y esta casa está desierta? ¿Y qué dice Dios en el versículo 5? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Por eso, hermanos, hoy voy a quiero ajustarme bastante bien al tiempo, porque quiero dejar este mensaje bastante claro. Hermano, no estamos en el tiempo de los gentiles, sí, pero el tiempo de los gentiles no quiere decir que sea el tiempo de dedicártelo a ti mismo y yo dedicármelo a mí mismo. Es tiempo de reedificación y de edificación de la casa de Dios. Ese tiempo es ahora.
no es el tiempo de relajarnos, no es el tiempo de aburguesarnos, no es el tiempo del reposo. El reposo es en el reino del Señor Jesucristo, simbolizado por el séptimo día, el séptimo milenio. Ese será el verdadero tiempo de reposo porque habrá justicia en la tierra. Pero mientras tanto, no demos sueño a nuestros ojos ni adormecimiento a nuestros párpados, no nos relajemos en exceso, porque es tiempo de reedificación de la casa del Señor. Y sí, digo reedificación, porque ¿cuál es la casa de Dios hoy día? Hoy día. Su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo y Dios habita en el corazón de cada creyente. La congregación de los primogénitos, en palabras de Hebreos, lo que es la iglesia, los llamados aparte de este mundo, esa es la casa de Dios ahora mismo, el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que sea edificado. Y esa es la voluntad del corazón del Señor Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Hoy día se están convirtiendo muchas iglesias en centros de misas, en cofradías sin tronos, en liturgias repetitivas, como si el enfoque de la Biblia fuera liturgia, y se utiliza como excusas para divisiones y para esconder problemas personales entre hermanos. A Dios no se le puede engañar. Lo que Dios está buscando no es la misa que Él considera correcta. Lo que Dios está buscando es que su pueblo exprese el propio corazón de Dios en su forma de vivir. Casi toda la Biblia pone el enfoque en cómo vivimos, no en cómo es la forma de una reunión. Y no quiere decir que tenga que ser un desorden. No quiero que se me malinterprete. Pero, ¿cuántos esfuerzos no se dedican a la forma para que parezca que se está defendiendo a Dios cuando lo que se está es escondiendo cosas de la carne? Es tiempo de reedificación de la casa de Dios. Cada vez que dedicamos el tiempo a nosotros mismos o a formas religiosas y a religiosidades, debemos meditar sobre nuestros caminos porque estamos dedicándonos a lo que no debemos. ¿Qué significa edificar la casa? Porque los dones son para eso, para capacitar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Que pongamos todos postureos religiosos los domingos y luego a relajarnos el resto de la semana? Eso es un engaño, hermanos. Es un engaño. Y para ir terminando, os podréis imaginar que esto daría para mucho. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque puso en el centro de su corazón y de su esfuerzo un lugar para su Dios. Dios quiere habitar en ti y en mí. El Padre y yo haremos morada con Él, eso dijo. Pero hay una cosa que me gustaría que recordáramos. Hay una iglesia en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, y voy a leer el versículo 14 y 20, y con esto voy terminando y estáis siendo testigos de un milagro. Porque quiero enfocar el mensaje en esto. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, es decir, el que da un testimonio real de las cosas, es el Señor. Y verdadero. El principio no es como lo dicen los testigos de Jehová, el primero. El principio es el agente principal, el arjé en griego, de la creación de Dios. Dice esto, y me voy al 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Habéis escuchado este versículo alguna vez? ¿Para evangelizar? Bien, ¿a quién se le está diciendo esto? A una iglesia. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el Señor Jesús en esta iglesia? ¿Dónde está? Entonces, ¿está dentro o fuera? Una iglesia donde el Señor está fuera pegando a la puerta, donde no está deseando redimir a la iglesia, sino a cada uno en particular, porque empieza por cada uno. ¿Qué hace Jesús pegando a la puerta fuera de una iglesia? ¿Esa es la casa que Dios quiere? ¿Esa es la casa donde Dios vaya a reposo? Y ahora sería interesantísimo analizar cada detalle de esta iglesia que hacen que el Señor esté fuera. Hermanos, es importante que dediquemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a
edificar la iglesia. Y aunque pensaba terminar ya con esta frase, pero dejadme ir. Ahora empieza algo de improvisación, de las cosas que no tenía preparado para compartir. Pero lo digo y con esto termino. Vamos al capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Un versículo para meditar. Perdona que no lo tenga porque confieso que estoy improvisando ahora. En el capítulo 3 de Hechos, versículo 21, el apóstol Pedro predicando está predicando arrepentimiento y conversión. Y quiero recalcar esto, porque el evangelio que estamos predicando a las personas, estamos pidiendo más arrepentimiento que conversión. Yo no sé en tu caso, pero yo todavía necesito ir siendo cada vez más convertido. Hay aspectos de mi vida que necesito que el Señor siga tomando en mí. O tú ya te convertiste y ya estás preparado para el reino. Yo desde luego no. Por eso me arrepentí de mis pecados y empezó una conversión que todavía sigue. Y en esto que está predicando Pedro, luego dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y ahora viene lo que quiero subrayar. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, dicen otras traducciones que el cielo retenga, porque aquí ya el cielo había recibido al Señor Jesucristo. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, o de la reedificación de todas las cosas. Dicho de otra manera, hermanos, el Señor Jesucristo está siendo retenido en el cielo antes de su venida hasta que llegue el tiempo de la reedificación de todas las cosas. Y lo primero que tiene que reedificarse y que restaurarse es la iglesia del Señor Jesucristo, que no se ata a denominaciones, que no se ata a religiones, y que la única cabeza que tiene es Él mismo. Es Él mismo. Y tenemos que ser valientes para poder reedificar, restaurar y dejar nuestra comodidad a un lado para dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y poner en la prioridad de nuestro corazón la iglesia. No porque seamos idólatras de iglesia ni de instituciones religiosas, sino porque queremos poner en el centro de nuestro corazón lo que el Señor tiene en el centro del suyo, que es la desposada. Todo lo que sirvamos al Señor en esta dirección es adelantar, entre comillas, o es preparar el terreno para el día en que el Padre diga, ha llegado el tiempo de esa restauración de todo. Y entonces el cielo dejará de retener al Señor Jesucristo porque vendrá aquí y entonces se terminará de restaurar la justicia en la tierra, la ecología del planeta y todo lo que tenga que ser restaurado. Pero el Señor quiere esa casa donde esté a gusto. Esforcémonos en esto, hermano. Merece la pena. David ya lo tenía en su corazón y nosotros también. El que se dedica a vivir para sí mismo está relajado, que sepa, y que yo sepa, si fuese mi caso también, que no tenemos un corazón como el corazón de Dios. El corazón de Dios está sobre su casa. Y para eso ha enviado al Señor Jesucristo, para que prepare esa morada. Bendito sea su nombre, hermano. Pausa.